Hola, mi nombre es Gerardo Urbán y el día de hoy me traje una silla hasta la cocina para que podamos platicar un tema que ya teníamos pendiente hace unos días sobre alimentos en la era del COVID. ¿Vale? Es importante mencionarles que toda esta información que les voy a proporcionar está basada en documentos oficiales del Gobierno de México, el Gobierno de la Ciudad de México, normas establecidas de observancia obligatoria para alimentos, además de los distintivos que están vigentes hasta el día de hoy. Importante también decirles que es un poco riesgoso platicar de esto, sobre todo porque todos los días se detona información acerca de este tema. Hasta el día de hoy, 3 de septiembre, que se está grabando este video, es lo que tenemos eh, documentado con base a nuestra experiencia y a todos los artículos, además de los especialistas que nos han ayudado para llevar a cabo estas medidas en todas nuestras actividades comerciales. También me parece importante porque ahora más que nunca estamos cocinando muchísimo en casa, estamos recibiendo mucha comida a domicilio y muchas preguntas y dudas surgen relacionado con los alimentos hasta este momento. Entonces los reuní en 10 puntos para que los podamos platicar. El primero es sobre el lavado de frutas y verduras en la era del COVID. Bueno, yo recomiendo que las frutas y verduras se laven de manera habitual. En la industria hay procesos establecidos de acuerdo a las normas, incluso el distintivo, en donde el proceso de lavado incluye ciertos aditamentos regulados y especializados para lavar y desinfectar estos productos. En casa podemos hacer exactamente lo mismo. Si no tenemos una rutina específica, podemos consultar alguna oficial sobre el lavado y desinfección de frutas y verduras. No hace falta llevar esto a un punto de exageración. Creo que llevamos ya también un buen tiempo de conocimiento sobre qué debemos de hacer al respecto y hasta el momento los productos, muchos de los productos que están en casa o disponibles de manera comercial son muy efectivos para este proceso. Entonces no hay que exagerar y siempre hay que basarnos en información oficial, por favor. ¿Se pueden transmitir enfermedades a través de los alimentos? La respuesta es súper sí. Las ETAs son enfermedades transmitidas por alimentos. Sin embargo, hay que saber el origen de por qué fue transmitida esta enfermedad. O, bueno, el origen de por qué, porque puede ser por bacterias, hongos y virus. Entonces, sí se pueden transmitir enfermedades por alimentos. Los alimentos pueden transmitir el virus, un virus, sí. Si los alimentos sí pueden transmitir virus, por ejemplo la hepatitis A, aunque también hay que tener en cuenta, y esto lo vamos a ver repetidamente conforme lo vamos platicando, que no solamente tiene que ver el tema directamente relacionado con el alimento, sino lo que conlleva que tú consumas ese alimento. El agua que se utiliza para el lavado del producto, para el lavado del equipo, de las superficies y muchos otros procesos que también influyen dentro de la preparación de los alimentos pueden afectar y pueden hacer que se transmitan enfermedades a través de los mismos. Pero sí puede transmitir virus. El virus de COVID-19 se puede transmitir por alimentos. Hasta el momento no tenemos una información certificada que garantice que los alimentos son portadores, bueno, corrección, que los alimentos pueden transmitir COVID-19. Hace unos días salieron unas notas tanto de camarones en China como de productos congelados en Brasil sobre que hicieron pruebas con reactivos de COVID-19 y dieron positivo. Entonces, hasta el momento no tenemos una actualización o información certera por ninguna institución que nos diga si tal alimento puede ser transmisor del virus de COVID-19. Sin embargo, todo el medio en el que se desarrolla, el agua en el que se trata, el hielo que obviamente es agua con el que se conserva, las superficies en las que se empaca, todo esto tiene que ver directamente con que los reactivos puedan salir positivos respecto a COVID. Insisto, hasta el momento, el día de hoy, no tenemos un alimento señalado que pueda transmitir COVID-19, pero sí superficies y almacenamiento. ¿Qué pasa con los alimentos en crudo? Ok, los alimentos en crudo siempre han sido un dilema. Mucho antes del tema de COVID, el distintivo H nos establece que
todo el comensal que consume estos productos es bajo su propio riesgo. Si ustedes van a cualquier restaurante que ofrezca mariscos o proteínas crudas, ustedes van a encontrar la leyenda que dice que es bajo su propio riesgo. Este, y esto siempre ha sido así. Recuerden que la cocción es uno de los principales filtros para detener cualquier posible enfermedad transmitida por alimentos, y si ustedes se saltan este paso, se están exponiendo a que el producto que cuando ustedes lo consuman también se lleven todo lo que trae desde la manipulación, incluido el origen, sobre todo en los productos de mariscos, etcétera. El agua también en el que están viviendo mucho antes de la manipulación puede ser un medio sobre el cual se transmitan algunas enfermedades, bueno, bacterias, para poder, que al final se van a desarrollar en enfermedades, ¿vale? Entonces el tema del alimento crudo, bueno, sigue siendo el mismo punto. Es bajo su propio riesgo, pero esto es muchísimo antes del COVID, y yo les recomiendo que siempre tengan en cocción, sobre todo si son personas que sufren de temas estomacales o que ustedes ya conocen perfectamente lo que les cae bien y lo que les cae mal. No se arriesguen a estar probando, y menos ahora que por un tema de alimento vayamos a caer en alguna cuestión mayor, ¿no? ¿Qué medidas especiales se deben de tomar en la cocina? Bueno, recuerden que aquí en la Ciudad de México, tanto el gobierno de México como el gobierno de la ciudad, al nosotros establecer el semáforo, también nos dijeron los parámetros necesarios para poder reactivar y regresar a las actividades comerciales. En estos documentos que expidieron, al menos sobre alimentos y bebidas, es muy claro qué debes de hacer si tú tienes un restaurante, un hotel, un comedor industrial, comida para llevar. Y todos estos documentos ustedes lo pueden encontrar en la página oficial de la Secretaría de Salud o del Gobierno de la Ciudad de México. Ahora, en casa, ¿qué debemos hacer? Las mismas medidas que ya conocemos hasta el día de hoy. O sea, no por estar en casa quiere decir que vamos a ser menos rigurosos con las medidas, o en una cocina. Sobre todo si no es una cocina de nosotros, que vamos por alguna situación con alguien más a ayudar a cocinar. Es importantísimo seguir las medidas que nosotros ya conocemos sobre COVID. Yo sé que la cocina es un lugar donde se encierra mucho calor. Sin embargo, esto no debe de ser, no es algo prioritario sobre el uso de cubrebocas y careta. Entonces, por favor, no hay que desestimar las medidas de prevención que ya sabemos: toma de temperatura, registro de cualquier síntoma, además del uniforme completo, por supuesto, de cocina para poder hacer las labores. En cuanto a actividades de riesgo que podamos tener adentro, además de estar en contacto con otras personas que están ahí, es el uso de equipo para probar cosas, por ejemplo, cucharas, tenedores, que están en contacto con la saliva. Debemos de ubicar un lugar, desecharlas, lavarlas, que no queden por ahí tiradas, y que sobre todo eviten el contacto con otra persona. Trapos, los trapos siempre han sido algo muy cuestionado dentro de la industria. Hay quien ha establecido parámetros sobre lavado y desinfección. Hay quien ha decidido sustituirlos. Pero bueno, esto se tiende a que es un medio que puede esparcir fácilmente cualquier tema que esté mal dentro de la cocina. Sobre todo lo que yo he hecho últimamente es hacer énfasis en las superficies que estamos en contacto, en constante contacto, como el refri, las alacenas, las manijas de las estufas, las puertas. Tanto en oficina como en cocina me parece importantísimo. Además, también programamos, por ejemplo, cada determinado tiempo suena una alarma y es momento de hacer desinfección de áreas comunes. Esto lo podemos hacer también en casa sin caer en temas de exageración, insisto. Nosotros, bajo las actividades que realizamos y los requerimientos que también necesitamos, hay que buscar la mejor forma y el mejor método en lo que se termina de desarrollar y de desenvolver toda esta información que seguramente vamos a tener que absorber todos, pero hasta el momento tenemos que ir actualizándonos y estar al pendiente de todo lo que vaya a hacer. Importante no caer en una paranoia por lo que más adelante vamos a ver y que les voy a comentar.
¿Qué tipo de limpiadores debo de usar? Bueno, eso es lo que les comentaba. Esto ha desatado una cadena de venta de productos para limpiar impresionante. O sea, en internet, en centros comerciales, en centros de abastecimiento, por donde quiera hay productos para limpiar, algunos muy exagerados. He visto gente comprando productos de uso industrial para uso de casa, que al final de cuentas no es que no lo puedas utilizar en tu casa, sin embargo, puede que no estés capacitado o el producto no sea el adecuado para ti. Entonces, en lugar de nosotros ayudar, podríamos estar envenenando nuestra comida o nuestros procesos y podríamos estar afectando o intoxicando o causar cualquier mal por el simple hecho de querer ayudar, pero sin el conocimiento correcto, podemos caer en algo, en una situación desagradable. Ahora, ¿qué limpiadores? Insisto, los que tenemos ya aprobados, los que de por sí usabas en casa, desinfectantes. Si tú eras una persona que no desinfectaba superficies o que los alimentos tú sentías que estaba bien con el tema del lavado, es importante reestructurar un poco nuestro sistema, nuestra rutina en casa y en cualquier lado que tengamos en una cocina. Este, por ejemplo, el uso de cloro. Me han preguntado mucho cuánto cloro usar, porque incluso se ha popularizado mucho y documentos oficiales te dicen que lo utilices. Sin embargo, mucha gente no lee las dosis recomendadas que deben de utilizarse para el cloro. Entonces he visto gente así sin medida tomando el cloro, bañando productos para lavarlos cuando llegan del súper o del mercado, que entonces vuelvo a lo que les platicaba hace un rato, en lugar de nosotros querer ayudar, o sea, nos estamos consumiendo, si no se lleva el proceso adecuado, todas esas sustancias que podrían provocar un mal. Recuerden que hemos tenido noticias de intoxicación por cloro en estos días. Entonces, mucho cuidado con los que utilizamos. El resumen de esta respuesta podría ser: utiliza los que tengas en casa, refuerza tu rutina si es que no tenías una muy establecida, infórmate sobre los productos, no te dejes llevar por aquellos que anuncian que prácticamente son productos milagro, porque lee las etiquetas, porque prácticamente son los mismos. Entonces, ahora en la era COVID simplemente cambiaron eh, algún aspecto, pero el producto sigue siendo exactamente lo mismo. Pregunta sobre la comida a domicilio. ¿Qué tan segura es la comida a domicilio? Bueno, recordemos que afortunadamente la comida a domicilio fue algo que nunca paró. Y digo afortunadamente desde el punto de vista también de la industria económico, porque permitió de alguna manera desarrollar a cierto nivel la industria. En otros momentos se ha parado, se ha paralizado. Recordemos que lo que conlleva realizar nuestras actividades también incluye mucha gente, la acumulación, el cierre de espacios. Entonces, todas estas medidas que tenemos para prevención, pues prácticamente afectaron nuestra industria porque es como la desenvolvemos. Entonces también tenemos que encontrar nuevas alternativas. Pero bueno, respecto a la comida a domicilio, yo podría considerar 1000% es segura. Es segura en el sentido de los alimentos. Como ya lo vimos hace un ratito, no tenemos algo que certifique que el alimento pueda transmitirte COVID. Sin embargo, donde sí tienes que prestar atención es el empaque en donde viene la comida, quién te lo está entregando, cómo te lo está entregando, todos estos puntos que tú tienes al hacer el intercambio de pagar y recibir la comida. Entonces es ahí donde tienes que tener la mayor atención por el contacto de la persona con el repartidor. ¿Qué haces tú? ¿Cuál es tu protocolo para el cuidado de las superficies? ¿Las desechas, las limpias? ¿Traspasas los alimentos? Eh, a mí lo que me gusta hacer es pedir cero contacto, que eso es un muy buen servicio, pero he visto que mucha gente no está tan acostumbrada a esto. Incluso también nosotros lo tenemos en el servicio de entrega a domicilio, en donde el repartidor deja en un punto entre el comensal y el repartidor los alimentos sobre una superficie, digamos, para que no quede sobre el piso y la persona pueda tomarlo y llevarlo. Entonces así estamos evitando el acercamiento entre persona y persona. Es algo que he visto que no ha funcionado muy bien porque como que la gente lo ve en tema de grosería, de que les dejen la comida o no se las estén entregando. O muchos, por ejemplo, tocaban la puerta y la dejaban. Chicos, al final no, no es grosería, es parte de un protocolo que también se está explorando y que seguramente llegó para quedarse.
Entonces, sigan pidiendo comida a domicilio, yo no le veo ningún problema más allá del cuidado con la manipulación. ¿Recalentar la comida sirve de algo? Sí, siempre sirve de algo recalentar la comida, independientemente del COVID. Recordemos que la comida caliente se debe de servir a más de 60 grados. Eso nos lo establece la NOM 251. Arriba de 60 grados porque es la temperatura donde nosotros nos aseguramos que los alimentos se mantengan inocuos. Si nosotros bajamos de esta temperatura, empieza a desarrollarse bacterias y diferentes microorganismos que pueden suscitar en una enfermedad por alimentos. Entonces, ¿qué pasa? La comida caliente siempre va caliente. ¿Cómo nos aseguramos de esto? Arriba de 60 grados. Para recalentar comida, sea la que sea, y esto es un tip, 74 grados es lo que nos dicta la norma. Si yo quiero tomar la comida que llega a domicilio y asegurarme que llega a cierto rango de temperatura para sentirme mejor, quiero supercalentar la comida que dejé otro día, etcétera, siempre asegurarme que llegó a los 74 grados centígrados, ya sea utilizando el microondas, el horno, la estufa, lo que ustedes decidan. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Súper, súper fácil, con un termómetro para alimentos. No hay de otra. Ahora, ¿qué pasa con las medidas en el comedor? Bueno, está muy padre este punto, porque además la responsabilidad no solamente es de nosotros quienes preparamos los alimentos, sino también del comensal. Ya sabemos las reglas, ya sabemos cuántas personas podemos tener. No por ser familia quiere decir que no nos vamos a transmitir algo, por supuesto que sí. Entonces, en el comedor se siguen las mismas reglas, medidas de prevención que ya están establecidas por el gobierno. Eso no es medida de ningún restaurante. También nosotros como comensal, recuerden que siempre el mejor comensal es el que sabe y el que ayuda a facilitar el servicio. Entonces tú también como comensal, y lo digo yo también en experiencia porque yo también soy comensal, facilitar el servicio, utilizar las medidas. Yo entiendo que en el momento que vamos a consumir es necesario retirarnos el cubrebocas, incluso a cierta distancia la careta. Podríamos utilizar tal vez lentes de protección, evitar lo más probable estar hablando todos estos puntos que yo sé que me van a decir, entonces ¿para qué salimos? Etcétera. Bueno, es parte de las medidas que nosotros podemos utilizar. También se hizo la recomendación en los comedores que, bueno, recomendación casi obligatoria, que los buffets quedan prohibidos. E insisto, no es por el alimento, sino por la actividad que conlleva consumir el buffet, que estamos hablando de tocar las cucharas de servicio, caminar por los mismos lados que mucha gente, estar en contacto con ciertas superficies, el contacto con los 20,000 platos y los 30,000 vasos que nos ponen para que nos podamos servir cuantas veces queramos. Todo esto maximiza la exposición de riesgo y es por eso que fue de las primeras cosas que limitaron. Además, por ejemplo, complementos, salsas y todo lo que se va al centro para compartir, también es algo que además de que ya no se sirve de manera inmediata o no se debería de servir, te lo dan de manera individual. Ahora también protocolos como cubiertos, platos y servilletas. Eso ya depende mucho del establecimiento. Al principio los estaban empacando de manera individual. Ahora ya he visto que los ponen directamente sobre la mesa. Eso ya va a depender también tanto del proveedor como de ti, que tanto te hace sentir seguro como cliente. A mí me gusta que en general, porque chicos, recuerden que muchas de las medidas que ahorita parecen tal vez exageradas ya existían antes del COVID, nada más que ahora han tomado muchísimo más relevancia por obvias razones. Entonces, a mí no me gusta llegar y ver una mesa con los cubiertos, los platos. Yo sé que es para facilitar el servicio, pero no sabemos cuánto tiempo estuvieron expuestos. Entonces, yo prefiero que llegar, sentarme, que me sirvan todo. Las servilletas de tela, que también ha sido un tema ahorita, bueno, no pasa nada que lo cambiemos por unas servilletas de papel. Hay unas muy lindas que no van a mermar la calidad de nuestro servicio y estamos garantizando la menor exposición para los comensales. Entonces, las medidas que ya sabemos, evitar cualquier tema de compartir, sobre todo por el contacto, y hasta el momento otra situación que ya sepamos, bueno, se habló mucho, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, sobre el volumen de música,
qué tanto podía haber dentro de un restaurante o no. Todo eso ha tenido que ver y ha cambiado. En los eventos se establece un número de personas, la sana distancia, de acuerdo al lugar donde tú te encuentres. Finalmente son las medidas o las diferencias que van a haber, pero en general son las mismas. Y bueno, con estas preguntas espero que hayamos aclarado la mayor de las dudas. Cualquiera que ustedes tengan la pueden escribir en la parte de los comentarios y con mucho gusto la voy a responder. Si ustedes tienen información actualizada, también me encantaría saberla. También me parece importante hacer esta reflexión y ya lo platiqué un poquito antes. Entonces, recuerden que nosotros como proveedores de alimentos y bebidas, al igual que mucha gente, está haciendo el mejor esfuerzo para que nuestras actividades se desarrollen de la mejor manera. Sin embargo, si alguien tuviera 100% el conocimiento sobre cómo minimizar o de plano evitar el contagio entre personas, no tendríamos pandemia. Entonces, es importante también participar en todas las medidas que establecen los lugares. Por favor, o sea, se ve muy mal y además también debemos de ser conscientes que ponemos en riesgo a la gente que está prestando el servicio al no portar el cubrebocas, que nos los marcan para poder entrar al establecimiento, al no dejarnos tomar la temperatura, todos los procesos. O sea, si nosotros estamos aceptando entrar a un lugar es porque también estamos aceptando los procesos internos que ellos tienen, ¿vale? Entonces sí hay que respetar mucho, hay que colaborar, porque solamente así vamos a poder disminuir el problema. Entonces, me da mucho gusto que podamos platicar, me encanta que estemos en contacto y bueno, nos vemos en la próxima.